Este es un comunicado oficial de los creadores y presentadores del podcast Nigromantes Literarios, en el que nos dirigimos a nuestro público, a nuestra audiencia, a nuestros amigos, a nuestros queridos nigromantes, vamos. Tanto la señora Saray Ramírez como este jovencito aprendiz de Padawan, un servidor, tenemos que dar una mala noticia. Lo voy a soltar ya, sin anestesia. Este es el último programa de Nigromantes Literarios. Los que nos escucháis cada 2 semanas ya sabéis que al final de la temporada pasada fue un tanto abrupta. De hecho, tuvimos que alterar el orden de algunos programas y emitir episodios que teníamos grabados para la temporada 6. Tanto mi compañera como yo, desde que empezamos este podcast, siempre hemos trabajado con mucho margen. De hecho, a veces hemos llegado a grabar programas con hasta medio año de antelación. Actualmente, por motivos personales, nos es imposible grabar más programas. El episodio que vais a escuchar a continuación, el 6X09 Epidemias, es, de hecho, el último programa que tenemos grabado. Lo hemos dicho varias veces, nosotros no cobramos por hacer este podcast. Lo hacemos porque así tenemos una excusa para hablar entre nosotros de libros, y con el paso de estos 6 años, tanto Saray como yo hemos conocido a muchísimos lectores y escritores. Hemos hecho nuevos amigos, tanto entre los colaboradores del programa como entre los oyentes que siempre están ahí, escuchándonos y dándonos su cariño. Esto nunca lo habíamos dicho, pero detrás de cada programa hay muchísimas horas de trabajo, ya sea leyendo los libros que comentamos, recomendamos o analizamos, preparando las entrevistas de los invitados que pasan por el programa, y no os podéis imaginar todo lo que hay detrás de los programas didácticos. ¿Esto es un adiós para siempre? Por supuesto que no. De momento pausamos el podcast. En el mejor de los casos volveremos en septiembre de este mismo año, y esperamos hacerlo con un análisis de la novela Harry Potter y el Príncipe Mestizo, junto a Óscar Lamela y Cristina Cuervos de la Torre. Y en el peor de los casos, este será el último programa de la temporada 6, e intentaríamos regresar en enero de 2027 con la temporada 7 y con muchísimas ganas de hacer más nigromantes literarios. Este es nuestro programa 122, que se dice rápido. Ahora mismo no podemos grabar más y es algo que nos apena muchísimo, porque no hacer este podcast es como perder una parte de nosotros. Este es un espacio seguro donde hablamos de libros, de literatura y, por supuesto, del mamahuevo de George R.R. Martin, que sigue sin publicar el libro, sin olvidarnos de nuestro querido Papi King, de la cenutria de Rowling o de nuestro amado El Quijote. No me enrollo más, palabra. Os dejo con el programa, un nuevo duelo entre Saray Ramírez y yo, donde nos batimos para ver quién se lleva más látigos. No hemos querido editar el final del episodio. Al final decimos que volveremos dentro de 2 semanas, pero de momento no volveremos. I'm so sorry. Muchas gracias por vuestra comprensión, y como decimos siempre, lean mucho, pero sobre todo, lean mucho. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Nigromantes Literarios, y hoy se viene duelo, hoy se viene el látigo. 4 recomendaciones, Saray, 4 recomendaciones, un servidor. ¿Quién ganará este duelo? Dejen también en comentarios cuántos latigazos se llevan, si se llevan 3, si se llevan 6, si se llevan 7, si se llevan 8, 9, 10, 12, 12. Saray Ramírez, ¿preparada? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué haces? Bueno, bien. Ha llegado el momento de ponernos las máscaras para combatir la peste, Navi, porque Sí. pues nos toca hablar de un tema que a nosotros nos gusta bastante, ¿eh? La cosa va de epidemias, de pandemias, contagios, virus que se salen de control. En fin, bueno, pues la clase de problemas que no querríamos vivir bajo ningún concepto, pero que cuando se trata de literatura nos da cierto morbillo, ¿eh? Sí, no. Tú eres de esos, ¿no? Los que les gusta pasarlo mal mientras lees. A ver, sí, porque, bueno, yo creo que es entretenido, da morbo, ¿no? A veces leer como, bueno, pues personajes ficticios, sobre todo ficticios, ¿no? Pues tienen que lidiar con una serie de, bueno, pues catástrofes, epidemias que nosotros no querríamos vivir, pero bueno, sí que es muy lúdico, muy entretenido
cerdo. Yo traigo epidemias un poquito de todos los tipos, ¿eh? Muy bien. ¿De acuerdo? He intentado pensar en cómo te puede llevar un latigazo. He de confesar que yo también he pensado vale. en cómo te podrías llevar tú un latigazo. Bueno, pues a ver quién gana en este duelo. Fantástico, creo que empiezas tú, ¿verdad? Vale, yo voy a empezar con La plaga de Anne Benson. No. Porque, a ver, si estamos haciendo un especial de pandemias, pues yo creo que no podemos empezar con algo tibio y hay que empezar con algo fuerte. Este libro, además, es una novela que yo leí en 2007-2008, que me lo dejaron. Y bueno, me gustó muchísimo la novela. Ahora he revisado un poquito para hablar de ella. Y bueno, he dicho antes que vamos a empezar fuerte, pero es que este libro pues va sobre la peste negra. O sea, tenemos pues túnicas, médicos medievales que no tenían, bueno, ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? Pero pues actuaban con muchísima seguridad. Que bueno, un poco lo que pasa en las crisis sanitarias modernas. Ahí lo dejo. La verdad que hemos aprendido bien poco, ¿eh? ¿Verdad que sí? No hemos evolucionado demasiado, ¿no? Respecto a cómo enfrentar ciertas pandemias, ¿no? Globales y demás, pero... Totalmente. Bueno, La plaga de Anne Benson es una novela que mezcla dos líneas temporales, ¿vale? La Europa del siglo XIV, pues arrasada por la peste, ¿no? Y un futuro cercano, pues donde un virus vuelve a poner al mundo contra las cuerdas. O sea, es una novela que te da doble ración de angustia epidemiológica por el mismo precio, un 2x1. Lo importante aquí es que no es solo, pues... digamos, las enfermedades y las muertes, ¿no? Es como reaccionan las personas pues cuando el miedo lo contamina todo. Y ahí es donde creo yo pues que la novela... ¡Qué buen punto! Se vuelve peligrosamente actual, porque cuando aparece una pandemia, y esto lo sabemos todos ahora porque vivimos la COVID, hay dos tipos de personas. Está por un lado las personas pues que intentan salvar vidas, y luego están las que intentan salvar su propio culo. Y Benson, pues yo creo que juega muy bien con esto, ¿no? O sea, además de la parte medieval, pues que tiene ese encanto oscuro, ¿no? De calles estrechas, pues supersticiones, ¿no? Porque la medicina, pues todavía no se ha desarrollado como en la actualidad. Digamos, pues esto de las sangrías, ¿no? Y bueno, que menos mal que hemos evolucionado, ¿no? En ese aspecto sí. Menos mal. Luego, bueno, la novela pues plantea también algo muy interesante, ¿no? Que es el conocimiento como poder, ¿no? En tiempos de pandemias, saber cómo se propaga la enfermedad es casi más valioso pues que el oro, ¿no? Y es curioso cómo en pandemias, sobre todo, digamos, catastróficas, apocalípticas, ¿no? El oro deja de ser valioso. Y es la información es poder, claro. O sea... y bueno, poco más que decir de esta novela. O sea, yo creo que decir a los nigromantes que si quieren leer pues una novela, de pandemia, con peste negra, historia, thriller científico, esa sensación constante de que todo se va al garete, yo creo que La plaga pues es una opción muy potente. Además que tiene una ventaja, ¿no? Porque después de leer una novela sobre la peste negra y sobre virus apocalípticos, yo creo que luego pues el resfriado que uno puede coger ahora que se acerca la primavera, pues puede parecer adorable, ¿no? Si nos comparamos, ¿sabes? Con virus un poquito más, bueno, más amables, ¿no? Sí. Un poquito menos bueno, la pregunta del millón, Saray, ¿te has leído la novela? No me lo he leído, latigazo. Ahí va. Tengo una pregunta que hacerte, porque al principio apuntabas a que hay dos tipos de personas en las pandemias, ¿no? Los que intentan salvar a otros y los que solo pretenden salvarse a sí mismos. Y yo te pregunto, ¿tú en qué grupo te sientes? ¿Crees que encajarías, ¿no? En caso de estar en una pandemia. Hombre, a ver, yo cuando viví la COVID, por ejemplo, yo siempre iba con mi mascarita, intentaba respetar dentro de lo posible. Por ejemplo, yo cogí la COVID y no salí de casa en ningún momento. Es que ni siquiera quería sacar a la perra para no contagiar a otra persona. O sea, yo quiero creer que estoy en el grupo de que quieren intentar salvar vidas. No es de una forma física como hacen los médicos, porque yo no soy médico ni mucho menos, pero bueno,
creo que podemos realizar otras cosas para salvar a la gente. Yo creo que es exacto, o sea, es un poco el punto. Yo pienso que para salvarte a ti mismo también tienes que respetar un poco a los demás, ¿no? Y en una enfermedad como fue, que por cierto yo no he padecido la COVID en ningún momento. O sea, yo creo que he sido de las pocas personas que no ha tenido en algún instante, ¿no? el virus, ¿no? Yo la pillé 2 veces, pero me obligaron a trabajar en tienda. Claro, es que me trasladaron. Es un poco el tema, ¿no? Sí, había circunstancias que no podías evitar, ¿no? Y además, en mi caso, creo que ser un poco asocial me ayudó bastante. Pero que conste que siempre que me voy todavía a día de hoy, cada vez que voy a un hospital o en sitios donde sé que voy a estar rodeada de personas vulnerables, yo trato de proteger a esas personas vulnerables y siento que un poco tiene que ver con las experiencias vitales, ¿no? De si tú convives con personas vulnerables, pues sabes que debes tratar, es una responsabilidad social, ¿no? Es civismo, pensar en otros antes que en ti, porque pensando en otros tampoco te estás exponiendo tú. O sea, en este caso, cuanto más proteges a otros, también te estás protegiendo a ti, ¿no? Entonces, bueno, quizás somos más del segundo grupo, pero que esas decisiones favorecen a otros. Lo podemos dejar ahí. Bueno, Navi, pues antes de continuar, me he apuntado el libro porque me parece que tiene una premisa genial y me apetece mucho leerlo. Antes de continuar, quiero decir que tuve la terrible tentación de traer El último hombre de Mary Shelley. Pero como tenemos pendiente de dedicarle un programa con nuestro querido Carlos García, por cierto le mando un besazo, pues he decidido excluirlo, ¿no? De la lista de hoy. Vale, sí, vale, gracias. También he dejado Cadáver exquisito de Agustina Basterrica y Ciudad Cadáver de Leandro Pinto porque siento que he hablado de ellos hace poco y no quisiera yo saturar a nadie con contenidos que puedan percibirse como frecuentes. Y dicho esto, pues voy con mi primera propuesta. El de Cameron, de Giovanni Boccaccio. Yo sé que es un texto bastante trillado cuando se habla de libros de epidemias, pero es que lo leí precisamente durante el confinamiento, ¿no? Y me sorprendió muchísimo, para bien. O sea, esperaba algo denso, o puramente histórico, si lo quieres ver así, y me encontré con un libro muy ágil, ingenioso y también muy actual, ¿no? En el sentido de cómo se habla del miedo, ¿no? Del deseo y también de las ganas de vivir, cuando todo alrededor está patas arriba, ¿no? Giovanni Boccaccio lo escribió en pleno siglo XIV como parte de un contexto concreto también, como la peste negra, que afectó a tanta gente. Tengo entendido que eliminó aproximadamente entre 1/3 y la mitad de la población europea, ¿no? Y claro, ese colapso demográfico pues generó cambios profundos en economía, en estructuras sociales, la mentalidad de la época. ¿Cómo no? Y en el de Cameron, Boccaccio no se encarga de narrarte los horrores de la peste, pero sí empieza la historia describiéndote los efectos físicos, ¿no? O sea, los estragos de la enfermedad. Y también hace un pequeño balance de los trastornos que causa en la sociedad, ¿no? Aquí hubo una desintegración de las familias, un abandono masivo de enfermos, que es un tema muy, muy delicado, y por supuesto se rompieron todas las normas morales que podamos imaginar. Claro, con esto presente, pues vamos a entender que 10 jóvenes, los 10 personajes de esta historia, que son 7 mujeres y 3 hombres, decidieran aislarse en una villa a las afueras para escapar del contagio. Y allí, como modo de pasar el tiempo y sobrellevar el horror que han dejado atrás, pues se cuentan historias durante 10 días. De ahí el título, Deca, 10 y Emera, día o jornada también en algunas traducciones. En total son 100 relatos. Y curioso es que el libro sea súper extenso, pero si te lees las historias sueltas, resultan muy ligeras, ¿no? A ver, aún así no es una obra que vayas a leerte en un par de días, ¿no? Advertidos quedan. Lo interesante es que el punto del libro es una epidemia devastadora, pero acaba con una sensación amable. Es más, las historias hablan pues, de amor, de picardía, de engaños, de fortuna, de inteligencia y erotismo, sátira social. Y aparte, bueno, pues los cuentos suelen ir al grano, ¿no? O sea, los diálogos son muy fluidos. Me gustó que la mayoría de las historias tuvieran remates tan ingeniosos. Hay mucha tradición medieval y, bueno, esa influencia de los relatos orales, ¿no? Del mundo mercantil de la época. Pero también hay una crítica muy mordaz hacia la iglesia. Y, a ver, quizá hoy en día nos parecerá de lo más común, pero en aquel entonces no lo era, ¿no? También hipocresía social, jerarquías rígidas, hay mucha tela que cortar en este trabajo. En cuanto a estructura, pues bueno, es súper clara, casi matemática se podría decir, porque cada día uno de los jóvenes es nombrado rey o reina
y es el que propone un tema para los cuentos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de romances, ¿no? De romances que acaban mal. Y el día siguiente, el que es rey o reina, pues hoy hablaremos de mentiras, ¿no? Y claro, todo esto le da cohesión, ¿no? a la historia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues te permite ver variedad de tonos, de situaciones. Y en definitiva, bueno, pues es un libro que combina bien el orden y la libertad, ¿no? Que no solo en el contexto histórico, con esta tragedia de fondo, ¿no? Que te lleva pues, como una... te llega como una celebración de la vida, ¿no? Y me parece un mensaje muy esperanzador que no esperas de un libro sobre pandemias, ¿no? Quizá por eso leerlo en pleno confinamiento fue tan heavy para mí, ¿no? Porque, claro, no lo vi como una obra sobre la peste, la vi como un ejemplo de cómo reaccionar ante una epidemia. Te puedes echar a llorar o arriesgar tu vida siendo un inconsciente, o aislarte, como hicieron los protagonistas del Decamerón, y tratar de disfrutar desde la prudencia, ¿no? A mí me encantó el modo en que Giovanni lo plantea, y sí, hay que leerlo con gafas de la época, pero no tiene ni un lenguaje denso, ni está cargado de términos extraños. Es una lectura muy sencilla, adecuada para todo tipo de lectores, y probablemente de todos los libros que traigo hoy sea el más suavecito, ¿eh? No sé si lo has leído tú. ¿Has leído el Decamerón? Escucha esto. No lo he leído. Y o sea, recuerdo muy bien cuando lo empezaste a leer allá por el 2020. Sí. Pero todavía no acabé. Además lo leí en formato digital, tengo que decirlo, porque no me veía yo con suficiente fuerza física para sujetar. Tremendo. Además, yo recuerdo que hubo un momento que te estaba leyendo este libro y también Don Quijote, que estábamos preparando. Sí, al mismo tiempo. El análisis. Y me dijiste... Me gusta... ¿Sabes lo que es el riesgo? Pues esa soy yo, ¿sabes? Porque pues, corría el riesgo de que dos obras tan clásicas pues me repercutieran, ¿no? En el ritmo de lectura y todo, porque es que solo a mí se me ocurre claro. Estar alternando estas dos lecturas. Es que además creo que estaba leyendo otra cosa más aparte, pero sí, me resultó mucho menos denso de lo que esperaba. Esa es la realidad. Bueno. 1-1. 1-1. Bueno, vamos con mi segunda recomendación. Yo, si en el libro anterior pues teníamos peste negra, pues ahora vamos con algo incómodo. Es una pandemia de ceguera. Oh. Si no recuerdo mal, esta novela la recomendaste tú, Saray, en la primera temporada en Supervivencia en Extremis. 1X08, 1X09. Ahora mismo no sabía decírtelo. Bueno, el pedazo de libro que es que... Es fantástico. Quiero hablar algunas cositas. O sea, José Saramago. O sea, Nigromantes, si nunca han leído este libro, o sea, tú imagínate, la sociedad colapsa cuando una extraña ceguera blanca comienza a propagarse entre todos los individuos, entre toda la población, sin explicación ninguna. O sea, no hay un virus que sea fácil de identificar, no hay una rueda de prensa por el presidente del gobierno en el que, bueno, pues, para decir lo que sea, o sea, no hay epidemiólogos. Epidemiólogos, sí. No hay eso, ¿sabes? En la televisión, ni influencers, ¿sabes? Que te lo expliquen todo en vídeos cortitos, como ahora te explican todo. O sea, no, nada. O sea, caos absoluto. Y aquí viene lo mejor del libro, que yo creo que es una de las cosas más interesantes que hace el autor. Es que Saramago no da nombres. O sea, los personajes son pues, el médico, la mujer del médico, el primer ciego, el viejo de la venda negra, el niño estrábico. O sea, como si en una pandemia pues perdiéramos incluso nuestra identidad, ¿no? Porque, o sea, cuando todo se desmorona, o sea, ya no importa quién eres como individuo, no importa tu cuenta de Instagram, por supuesto, o sea, todos intentamos sobrevivir, ¿no? Y yo creo que en este punto, pues, el libro es perfecto, o sea... Lo es. ¿Qué más podría decir? O sea, es que es una fiesta, o sea, el libro para los amantes, un poco del gore, del terror, de las distopías, de los apocalipsis. O sea, este libro tiene todos los ingredientes, o sea, confinamiento forzoso, hacinamiento, abuso de poder, egoísmo extremo, máster acelerado en lo que ves lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Como una sociedad
se cae en muy pocas páginas. Tiene momentos súper dramáticos, sucios, sangrientos, tiene escenas... ¡Guau! O sea, yo recuerdo... Yo lo he dicho muchas veces, yo muchas veces leo libros sin leer la sinopsis. Yo voy, venga, tiro sin red. Y la lectura de este libro, o sea, fue algo que me voló la cabeza. O sea, literalmente fue... Además, Saramago. O sea, Saramago, es que ya está, no hace falta decir más. Tiene una forma de escribir, tiene un estilo muy propio. Puede ser verdad que él no suele poner guiones, ¿no? O sea, tiene una manera muy particular de... Los diálogos... Yo recuerdo que, claro, yo me había leído de él ya La Caverna, ya sabía un poquito que bueno, no usa guiones, en un mismo párrafo puedes tener a diferentes personajes conversando, pero cuando ya aprendes un poco cómo es su dinámica, se encuentra hasta fresca, ¿no? Porque es algo diferente a otras novelas. Yo creo que El ensayo sobre una cegada, pues, es una novela maravillosa, o sea, te hace pensar muchísimo, te hace pensar sobre, pues eso, cómo reaccionamos pues, cuando el miedo se vuelve colectivo, que esto es algo que hemos visto recientemente, que lo hemos visto, por ejemplo, ahora mismo con los Therian, bueno, sí. O sea, cómo reaccionaba la gente, ¿no? Y bueno, este libro es mucho más extremista, por supuesto, es ficción, pero yo creo que es súper interesante. Es la naturaleza humana lo que está proyectando. Y creo que el título no le podía venir mejor al libro. Ensayo sobre la ceguera. Sí, es inquietante. No sé, a mí me pareció una obra que no me importaría volver a leerla. Fíjate lo que te digo, porque me gustó mucho. Es fantástica, así que no me llevo latigazo. No te voy a preguntar si te llevas latigazo. Mira que lo sabía, pero digo, tengo que traerlo. Es que tenía que estar en la lista. Sí, claro. Hace 6 años que no hablamos de esta novela. 6 años ya, ¿eh, Navi? Bueno, pues muy bien, este no me lo anoto porque ya lo he leído, aunque también me pasa como a ti, lo leería de nuevo. Pues voy a ir con la siguiente recomendación, La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Quizá no sea la primera obra que suele venir a la mente cuando se habla de epidemias, pero esta la leí en 2022 y me dejó pensando mucho tiempo. O sea, me sorprendió que una lectura tan breve pudiera ser tan intensa y tan incómoda a la vez. O sea, incómoda en el buen sentido. No es una historia de epidemias en el aspecto clásico, pero la enfermedad está ahí, ¿no? Actuando casi pues, como un personaje más de la trama. ¿Sabes el típico mosquito que revolotea a ratos y cuando no lo oyes dejas de pensar un momentito en él, pero luego vuelve y te acuerdas de su madre y todos sus parientes? Pues La peste aquí es un rollo por el estilo, ¿no? La muerte en Venecia es una novela corta, se publicó en 1912. Cuenta la historia de Gustav von Aschenbach, que es un escritor de prestigio que viaja a Venecia buscando descanso e inspiración. Y allí se obsesiona con la belleza de un adolescente polaco, Tadzio. Y esa fascinación pues, va aumentando mientras en la ciudad se extiende una epidemia de cólera que, por cierto, las autoridades se empeñan en ocultar todo el tiempo. En líneas muy simples, es la historia de una decadencia, ¿no? O sea, Venecia se va contaminando y de algún modo pasa igual con el protagonista, que va perdiendo progresivamente el control sobre sí mismo, sobre su dignidad y también sobre la distancia racional que tanto lo definen al principio. Es decir, la epidemia funciona como ese asunto de fondo que acaba funcionando, bueno, que acaba actuando a modo de símbolo, ¿no? O sea, te va corroyendo por dentro y avanza sin que lo quieras reconocer. O sea, a nivel literario es muy distinto al de Cameron. Tiene un ritmo más lento, más denso, hipnótico, ¿eh? O sea, el autor hace infinidad de referencias culturales, especialmente al mundo clásico griego, Apolo y Dionisio, ¿no? La idea de la belleza ideal, el conflicto entre razón y deseo. Y la narración es muy introspectiva, está centrada en la conciencia del protagonista y por supuesto la atmósfera, ¿no? Ese escenario que es fundamental. Venecia aparece como un lugar hermoso que al mismo tiempo es decadente y ambiguo, ¿no? Todo gira en torno a Aschenbach, ¿no? Y cómo se está gestando ese proceso interior de cambio. Así que, pues más que hablar directamente de la epidemia, la novela te proyecta cómo los humanos solemos reaccionar ante la fragilidad, la belleza y, por supuesto, la muerte, ¿no? Y quizá por eso, aunque pues bueno, fue escrita hace más de un siglo, pues
te resulta tan inquietante, aunque lo leas ahora, ¿no? No es una novela para todo el mundo porque es corta, pero hay quien dice que es un poquito densa, ¿no? Pero yo creo que para un lector que sepa valorar la riqueza en el lenguaje y el peso de lo que cuenta el trasfondo de una historia, pues La muerte en Venecia puede resultarle una obra exquisita. Para mí lo fue, desde luego, ¿no? ¿Has leído a Thomas Mann? ¿Qué se escucha? Se pone en cabeza, Sarai, me cachis. Es muy buena historia, ¿eh? Es un libro muy particular, muy particular. Que no me lo leí tampoco de motu propio, sino que yo tenía pues esa colección de clásicos que heredé de mis padres y lo tengo ahí, lo tenía ahí un poquillo muerto del asco y lo vi y dije, venga, este que es finito, ¿no? Lo que estaba así alternándolo entre otras lecturas y la verdad... una joyita. Fantasía, sí. Fantástico. Muy bien. Bueno, a ver qué pasa ahora. Bueno, hemos hablado de nuestro querido Cervantes. Toca hablar de Papi. Vamos con mi tercera recomendación. Yo he dicho ya que traía un poquito, bueno, pandemias de un poco de todos los estilos, ¿vale? Okay. Bueno, la verdad que en cuanto a pandemias literarias, pues hemos visto un poco de todo. Las cosas como son, ¿no? Pero claro, aquí llega Stephen King y llega su hijo, Owen King. Y entre los dos yo creo que dicen, sujetadme el café, que aquí estamos nosotros. O sea, yo ahora vengo a hablar de Bellas Durmientes, ¿vale? Ok. O sea, una novela en la que encontramos, pues eso, una epidemia, una pandemia, llámalo X, ya, como quieras. El problema es que solo afecta a las mujeres. Ok. O sea, escucha esto, Sarai. O sea, en el momento en que las mujeres se duermen, ¿vale? No se vuelven a despertar. O sea, quedan envueltas en una especie de capullo, ¿no? Y entran como en un estado misterioso. Si alguien las intenta despertar a la fuerza, no voy a soltar spoilers, pero tranquilo, o sea, no las despiertes, ¿vale? Déjalas así, pero no se despiertan. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en el mundo cada vez hay menos mujeres. O sea, a medida que van pasando los días, cada vez hay menos mujeres. Las mujeres que no quieren dormirse, pues imagínate, Red Bull, café, adrenalina, cocaína, o sea, de todo para no poder dormirse, porque saben que en el momento que cierren los ojos y se duerman, no se van a despertar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el mundo se queda literalmente en manos de los hombres. O sea, ¿qué puede salir mal? Pues todo. O sea, hombre, si falta un lado, evidentemente hay un desequilibrio, pues ¿no? Yo creo que en la historia de la humanidad, pues ya sabemos que los hombres, bueno, sin ese contrapeso que has indicado tú, qué curioso el argumento del libro, no sabía nada de eso. Es muy, muy fascinante, ¿no? Y claro, la premisa pandémica, yo creo que se hace algo muy interesante, ¿no? O sea, bueno, explorar cómo se reorganiza o se desorganiza, ¿no? Pues una sociedad, pues cuando desaparece la mitad de su población, no es una historia, pues, de hay un virus raro, ¿no? O es un experimento social a gran escala, o sea, no va por ahí. Además, al ser King padre e hijo, pues, tiene, digamos, ese toque clásico que sabemos nosotros, ¿no? De comunidad pequeña, ¿sabes? Al borde del colapso, tensiones internas, personajes superhumanos, psicología desarrollada, bueno, pues como solo King podría hacer, ¿no? Y lo que empieza como desconcierto, pues acaba convirtiéndose, pues imagínate, Sara, en paranoia, violencia, lucha de control, asesinatos, abuso de poder, o sea, escenas absolutamente terroríficas y exquisitas para los que vamos en terror. Pues claro, ya lo sabemos, ¿no? Pues en toda pandemia, pues siempre hay alguien, pues que decide que el verdadero problema no es la enfermedad, sino el vecino. O sea, yeah. y esto en Papi King, pues ya sabemos cómo funciona. O sea, también hay una pregunta de fondo muy potente, es ¿quién sostiene realmente el mundo cotidiano cuando todo funciona? ¿Y qué pasa cuando esa estructura desaparece de golpe, ¿no? Son temas que están muy bien desarrollados en esta novela. Es una novela larga, sí. A mí no me sobraron páginas. Yo he leído algunas reseñas en Instagram y en Goodreads de esta novela en la que no sale muy bien parada y a veces me pregunto, ¿hemos leído la misma obra? O sea, si eres amante de Papi King,
vas a disfrutar de su obra. Es muy curioso porque tiene partes en las que yo identificaba que habían sido escritas por el hijo. O sea, me he leído ya tantas novelas de Papi King que yo ya sé por dónde van sus tiros. Y tiene momentos que digo, uy, esto no es de Papi King, esto es de su hijo. A mí me encantó la novela. No se me hizo larga en ningún momento. La vi súper original. Me falló un poquito la resolución final. Yo creo que ahí, no sé, a lo mejor había debate entre los dos y al final hicieron un final en que los dos quedaban satisfechos, pero así en conjunto me gustó muchísimo y quedé súper satisfecho. Y esta es mi tercera recomendación. Y Sarai, ¿no te la has leído, verdad? No, este no me lo he leído. Sí, pero sí he visto muchas reseñas y es verdad lo que comentas, que hay quien de hecho, una de las últimas que he leído decían que era bastante aburrido el libro. Entonces, de hecho, o sea, ni siquiera sabía que iba de esto, porque me lo planteaban como un libro muy denso, al que le sobraban precisamente páginas, y ni le había prestado atención, pero claro, con lo que me estás contando, yo necesito leer esto. Yo lo encontré muy... encontré algunos pasajes un poco en plan reminiscencia a la cúpula, en algunos personajes, en los arquetipos de algunos personajes, pero así en línea general a mí me encantó. O sea, yo lo vi súper original y claro, es que no te puedes encariñar de los personajes femeninos porque sabes que van a ir cayendo poco a poco. Ya. ¿Sabes? Pero luego es que la protagonista principal de la novela es una mujer. O sea, ahí lo dejo. No digo más. Bueno, pues nada, más deberes al saco. Genial, Navi, pues sí, además tampoco podía faltar Papi King, ¿no? En un programa de recomendaciones siempre hay un libro de King. Bueno, vamos con la siguiente recomendación. Yo he hecho trampa aquí, ¿vale? Porque en teoría no traigo un libro, sino un relato. Pero como es de Edgar Allan Poe, yo creo que obtendré el perdón de los nigromantes, La Máscara de la Muerte Roja. Y el mío, porque este lo he leído. Ya vaya, te salvas del latigazo. Bueno, es uno de los relatos más conocidos de este grandísimo autor, publicado en 1842, y probablemente uno de los textos más simbólicos que hay sobre epidemias en la literatura. O sea, el planteamiento es sencillo y diría que también muy brillante. Aquí tenemos una peste devastadora a la que se refieren como la Muerte Roja, y se caracteriza por causar hemorragias, una muerte pues prácticamente inmediata, y está en pleno apogeo, ¿no? Entonces el príncipe Próspero decide encerrarse con un grupo de nobles en una abadía fortificada para aislarse del contagio, y como si la cosa no fuera con ellos, allí se ponen todos a organizar un baile de máscaras fastuoso, ¿no? Convencidos de que el lujo y el encierro los va a proteger de los estragos de la enfermedad, pero en medio de la fiesta aparece una figura enmascarada que representa a la propia Muerte Roja. Bueno, en términos narrativos es un cuento breve, es muy concentrado, no tiene subtramas ni digresiones y Poe construye la tensión a través de la atmósfera, ¿no? Los salones de la abadía decorados en distintos colores que culminan en una sala negra con una vidriera roja y un gran reloj de ébano que te van marcando las horas con un sonido tremendo, ¿no? Mención especial a las geniales descripciones en este relato, ¿no? Porque a mí personalmente me pareció muy sensorial, ¿no? Pues la figura de ese reloj es un elemento muy interesante porque te transmite una sensación de fatalidad, ¿no? Es como si las horas estuvieran contadas de algún modo. Estilo intensamente simbólico y alegórico, y quizá la enfermedad no funciona tanto a nivel realista como si lo hace a modo de encarnación de una muerte inevitable, ¿no? Poe trabaja con esos contrastes tan marcados, ¿no? Usa el color, la luz, la oscuridad, los sonidos, y la estructura es básicamente una composición musical, ¿no? Hay repeticiones, va anticipando, tiene un ritmo progresivo, se cierran círculos hasta el final, casi como se baila en una fiesta de máscaras, ¿no? Recursos contundentes y muy, muy acertados. No habla de medicina o de medidas frente a la epidemia, y el cuento más bien plantea una idea clara, ¿no? No hay muralla, ni riqueza, ni poder que pueda aislar a nadie de la muerte. En ese sentido, la peste es un modo de hablarte del miedo que tenemos todos a lo inevitable, ¿no? A esa constante necesidad de aferrarnos a la ilusión de control. Vamos, muchísima profundidad moral aquí, y además expresada con tanta sencillez que abruma, ¿no? Nada más puedo agregar, salvo que si no lo han leído, por supuesto es un básico de Poe que hay que leer sí o sí.
Y bueno, ya aprovechamos y reciclamos un poco. Programa 1X10, narraciones extraordinarias, primera temporada, hace 6 años también, en el que analizamos todos los relatos de... Estamos un poquito nostálgicos, ¿no? Regresando otra vez a los inicios. Sí, no, pero es que Poe es un indiscutible, ¿no? Aquí tenía que estar también. Bueno, pues vamos con mi última recomendación. Yo quiero cerrar mi parte con Podridos, de José Trabajo. Yo me leí este libro por 2 motivos. Es un libro de zombies y está escrito por uno de los guionistas de series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina, ¿vale? Entonces, ya dicho esto, digo, pues tengo que leer esta novela. Bueno, en esta recomendación, pues claro, ya no hablamos de una pandemia, pues ni que te deja ciego, ni que te va a dormir. O sea, aquí hablamos de infección, descomposición y ese concepto tan literario de la civilización ha dicho hasta aquí, que es lo que suele pasar en la mayoría de novelas de género Z. Si algo nos han enseñado las pandemias en la ficción es que siempre pueden empeorar, ¿no? Y cuando empiezan a aparecer pues cuerpos, cadáveres que no se quedan quietos, pues sabes ya que la cosa se ha torcido del todo y se ha salido de madre. Lo interesante de Podridos no es solo el componente físico, grotesco, visceral, es cómo, pues, digamos, la infección se convierte en metáfora y no solo se pudren los cuerpos, ¿no? Que es el título del libro, Podridos, se pudren las estructuras sociales, se pudre la confianza, se pudre la ética, la convivencia. No sé, es un libro... o sea, yo suelo leer 2 o 3 libros, intento leer 2 o 3 libros de zombies todos los años. Este es un libro muy diferente porque tiene momentos cómicos, de humor negro, por supuesto es lo que yo esperaba, ¿no? Es un libro que tiene momentos muy incómodos. Ya te digo, está escrito en clave de humor, tiene escenas bastante surrealistas. Es curioso que ahora que hablo de esta novela, ¿no? En retrospectiva, tengo mejor recuerdo que cuando lo leí, ¿no? Que esto es algo que a veces me pasa y a veces digo, curioso. cómo es la mente humana, ¿verdad? Yo con esto me refiero o sea, personalmente, yo cuando lo leí, pues hubo un par de cosillas que no me terminaron de convencer, porque yo considero que el autor fue un poco deshonesto. O sea, es decir, en la ficción todo es posible, sí, pero hay que respetar una serie de reglas, ¿no? O sea, tú cuando lees una novela, por ejemplo, si es una novela negra que está basada en la actualidad, en el mundo real, sabes que los personajes no se van a echar a volar. A no ser que en el principio de la novela veas que es un mundo un poco fantástico. ¿Vale? Entonces yo creo que el autor ahí rompió un poquito las normas y a mí eso pues me hizo como... Ay. Pero ahora que ahora que cuando lo estaba preparando para este programa, ¿no? Lo valoras más, ¿no? En retrospectiva, ahora pienso que claro, el libro es humor negro y romper esta serie de reglas, pues ahora tampoco lo veo tan mal. Fíjate, o sea, claro, yo en su momento me enfadé. Le digo, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Pero sí que es verdad que ahora que tengo un bagaje literario mucho más amplio, ahora que, claro, nos preparamos los programas, analizamos los libros no solo desde el punto de vista del lector, sino también como escritor. Claro. O sea, realmente ahora cuando leo un libro me pongo las gafas de lector, me pongo las gafas de la época, pero también me pongo las gafas de escritor, ¿no? Y sí que es verdad que ahora analizándolo todo esto digo, hostia, pues tampoco estaba tan mal hilado, ¿eh? Porque sí que es verdad que rompe las normas, pero claro, puede hacerlo porque pasan ciertas cosas que se da licencia para que eso ocurra. Entonces, mira, mejor valorado ahora como lo valoré al principio. No sé si tendría que cambiar la reseña que le puse. A veces hay que dejar reposar también, ¿no? Una lectura. Sí, ¿no? Y a ver, es muy curioso a veces en retrospectiva, ¿no? Cómo cambiamos de opinión. Yo creo que eso también es algo maravilloso, ¿no? Como algo que no... A ver, me gustó en el pasado, ¿eh? Pero hubo cosas que dije, ¡ay! Y ahora esos hay, digo, ¡uy! Uy, ya, uy. Uy. Bueno, Saray, ¿te llevas latigazo? Sí, me lo llevo. ¡Yes!
Espero que sea por poco tiempo porque me ha llamado la atención también. ¿Cómo no? Yo no puedo tampoco dejar pasar un libro de zombies, eso está claro. Muy bien, Navi, pues venga, otra recomendación al saco. Vamos a ver si tú te llevas un latigazo ahora. Ay. Bueno, quizá aquí habría estado bien hablar pues, de tantos libros, la verdad, ¿no? La peste de Albert Camus, La carretera de Cormac McCarthy. Sí, es fantástico ese libro. Así que casi hablo de ese libro, pero digo, Sarai se lo ha leído. Sarai se lo habrá leído, ¿no? No lo traigo. También, bueno, no sé, Soy leyenda de Richard Matheson, ¿no? Guerra Mundial Z de Max Brooks, que hemos hablado del libro en algún momento. Hay tantísimo material que podríamos hacer programas infinitos con esta temática, ¿no? Pero no quería cerrar mi lista de recomendaciones sin mencionar un libro que me hace especial tilín en estas lides, ¿no? La peste escarlata de nuestro querido y genial Jack London. Yo creo que este libro es un ejemplo impresionante de cómo las epidemias pueden cambiar radicalmente la civilización, ¿no? Es un libro corto, se escribió hace más de un siglo y sin embargo resulta sorprendente lo fácil de leer que es, ¿no? Y también cómo te estremece cuando lo afrontas por primera vez. La novela se sitúa en el futuro, en el año 2073, varias décadas después de que una epidemia mortal llamada la peste escarlata haya devastado la Tierra, ¿no? La historia comienza con un anciano que pertenece a una de las pocas comunidades de supervivientes que se encuentran pues, aislados, ¿no? y casi desconectados del mundo antiguo. Y este anciano decide transmitir su conocimiento y recuerdos a su nieto, enseñándole cómo era la vida antes de la peste, contándole cómo desaparecieron las ciudades, la tecnología y, en fin, la civilización, ¿no? Tal y como la conocíamos. La peste escarlata en sí es descrita como una enfermedad extremadamente contagiosa, de efectos muy rápidos, que mata casi a toda la población en cuestión de días. Los pocos que sobreviven son inmunes y en su mayoría se trata de niños, ¿no? Que luego se convierten en la base de esas nuevas sociedades que resultan algo primitivas. Pero London no se centra demasiado en el tema de la enfermedad, sino que, bueno, pues ahonda más en la cuestión sociocultural, ¿no? En cómo colapsa el orden, en la desaparición de gobiernos, la pérdida de las tradiciones, cuán necesario es empezar de cero. Y entonces nos vamos a encontrar pues, un contraste entre el mundo civilizado anterior, el que cuenta el anciano con sus tecnologías, las ciudades, la jerarquía social, y el mundo que ha quedado después de la peste, ¿no? Donde los supervivientes viven en aldeas, trabajan la tierra, no tienen demasiadas ambiciones en cuanto al futuro, hay un tono melancólico, pero London enfatiza la capacidad de adaptación humana, incluso en estas circunstancias, ¿no? En cuanto a estructura, bueno, pues es una novela corta, se la podría considerar casi un cuento largo, ¿no? Narrado en primera persona, no hay escenas de acción ni grandes diálogos, todo gira en torno a la memoria de este anciano y pienso que lo que hace particular esta obra es el tono, ¿no? Es directo, está narrado desde la sencillez. En realidad el virus podría verse como un punto de partida, ¿no? Quizás está necesario si nos ponemos un poco profundos. Es decir, que el mismo virus que destruye esa estructura social y obliga a los supervivientes a adaptarse o desaparecer, pues tiene más connotaciones filosóficas de las que parece en un primer vistazo, ¿no? Lectura maravillosa. No es la primera vez que recomendamos algo de London en Nigromantes, y eso es porque pues, este autor, aparte de prolífico, pues fue un absoluto genio. ¿Nos llevamos latigazo, Navi? Nos llevamos. ¡Ay! Ese duele. Además duele mucho porque lo tengo apuntado en mi lista. Justo ahora estoy a punto de empezar a leerme un libro de Jack London, de la colección de Salvat. Voy por orden y me toca ahora leer El Lobo de Mar. Oh. Y pensaba que era este de la perla escarlata. Digo, hostia, por unas semanas, pero no, igualmente me hubiera llevado latigazo. O sea, 3-3, no. hemos quedado empates ahora. Estas cosas no suelen suceder, así que debo celebrarlo, porque normalmente suelo perder yo. Habrá que hacer un recuento, también de latigazos a lo largo de las temporadas, porque me parece que a lo mejor da la sensación de que me llevo más de los que son, Bueno. Estoy empezando a dudar, ya empiezo a dudar. En Nigromantes, pues eso, díganos cuántos latigazos se llevan ustedes, ya sea pues en YouTube, en nuestro Instagram, en nuestro grupo de Facebook, que por cierto no para de crecer, en iVoox o en privado, o sea, donde quieran. Díganos si se llevan 1, si se llevan 3, si se llevan 7, si se llevan 8, qué otros libros de epidemias han leído que nosotros no hayamos leído. Y bueno me ha parecido,
Me he apuntado de los 3 libros, ahora que no me he Y leído. yo también me he apuntado. Bueno, este ya lo tenía, el de la peste escarlata ya lo tenía apuntado. Por culpa mía, probablemente, ¿no? Sí. Ese tipo de lecturas son mías, ¿sabes? O sea, ese tipo de recomendaciones normalmente son porque yo te arrastro. Pues querido Navi, seguramente podríamos, bueno, antes de finalizar, quería, bueno, agradecidos y emocionados por ese crecimiento en redes, ¿no? Que está teniendo el Nigromantes Literarios. Es un honor para nosotros que sigan acompañándonos en cada temporada. Y bueno, Navi, pues seguramente podríamos seguir hablando de libros de epidemias largo y tendido. Seguramente. Lo más probable es que haya algún Epidemias 2 o algo de esto, porque siempre hay algo que contar, ¿no? Pero llega la hora de despedirnos. Gracias por este ratito, amigo. Bueno, solo queda armarnos de paciencia hasta el próximo programa. Así que, hasta entonces, guapérrimos, ya saben, lean mucho, pero sobre todo, sean muy felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de darle like y suscríbete. Adiós.